Ok, antes que nada, bienvenidos. Buen día para todos aquellos que nos están siguiendo en estos podcasts. El día de hoy, como todos los días, les sugerimos que tomen notas de todas y cada una de las inquietudes que vayan surgiendo. Esto con el fin de poderles ayudar. Así es que bueno, comencemos. Hoy platicaremos cuál es la diferencia entre nutrirnos y alimentarnos, debido a que muchos de nuestros asociados todavía por ahí tienen un poquito de problema a la hora de sugerir o recomendar nuestro alimento Herbalife. Entonces vamos a checar un poquito datos básicos. Sí, primero que nada hay que saber que el alimento lo vamos a definir o lo podríamos definir como toda sustancia sólida o líquida que es introducida en el organismo. Los alimentos son los envases naturales que contienen las diferentes sustancias nutritivas que el organismo requiere. Propiamente la alimentación es un proceso voluntario a través del cual las personas proporcionan al organismo sustancias aptas para su funcionamiento. Y recalco, es un proceso voluntario. Nosotros tomamos la decisión de qué introducir a nuestro organismo. Nadie nos obliga. ¿Sí? Entonces, estas sustancias que están contenidas en los alimentos, obviamente nosotros las modificamos. Seleccionamos el alimento, lo partimos, se cocina, lo introducimos por nuestra boca, lo masticamos y finalmente lo deglutimos. Y a partir de ese momento que deglutimos el alimento, acaba la alimentación y empieza el proceso de la nutrición. Entonces, perseguimos 4 objetivos principales con la alimentación. El primero de ellos es un aporte energético, el segundo es un aporte plástico que llamamos nosotros, un aporte regulador y un aporte de reserva. Y para todos aquellos que de repente tienen la pregunta ¿qué es la nutrición? Bueno, trataremos de no entrar tanto en detalle, así que lo haremos sencillo. Bueno, básicamente podemos definir la nutrición como la ciencia que estudia la cantidad y la calidad de los alimentos que necesita el ser humano para que por medio de ellos obtener los elementos necesarios para que el organismo tenga un buen desempeño. Prácticamente de eso se trata la nutrición. Propiamente dicho, es el conjunto de procesos mediante los cuales el organismo recibe, transforma y utiliza las sustancias nutritivas que contienen los alimentos. ¿Sí? La nutrición en general es la que se encarga de solventar las necesidades energéticas del cuerpo, obviamente aportando todas aquellas sustancias que requiere el mismo para desarrollar sus actividades cotidianas, por decirlo así. Y una pregunta interesante en este momento, ¿sabe realmente de qué está compuesto tu organismo? Normalmente hablamos acerca de que, estamos conformados por células. Se dice que tenemos alrededor de 100 trillones de células y cada una de ellas requiere de una alimentación diaria. Sí, se requieren de un promedio de 114 nutrimentos diariamente. Sí, estos nutrimentos son vitales para que cada uno de nuestros órganos funcione correctamente o cada una de las reacciones bioquímicas que realiza nuestro cuerpo se lleve a cabo con un mejor desempeño. Esto obviamente es en beneficio de nuestro estado de salud principalmente. Ahora, es importante que sepamos que la mayoría de los nutrimentos vienen contenidos en los alimentos. Y te recalco, la mayoría de los nutrimentos, de las sustancias nutritivas que el cuerpo necesita, vienen contenidas en los alimentos. Por ello es importante saber seleccionar qué tipo de alimento es el que más nos favorece. Y darle prioridad por encima de los alimentos que más nos gustan, más nos agradan. ¿Sí? Entonces, estamos de acuerdo que necesitamos consumir todos los días alrededor de 114 nutrimentos. Muchas veces nos preguntamos, 114 nutrimentos, ¿cuáles son? ¿Dónde los encuentro? Te voy a hacer un resumen breve, no te voy a dar detalles de cada uno. Quiero que vayas viendo cómo va avanzando la filmina y en cuanto termine te voy a dar rápidamente la nomenclatura, Necesitamos por lo menos consumir proteínas. Sabemos que existen 2 tipos de proteínas, de origen animal y vegetal, y a partir de la proteína se generan 20 aminoácidos, de los cuales hay una parte de esenciales, otra parte de no esenciales. ¿Sí? Se requieren 2 grupos de carbohidratos, los simples, los complejos,
consumir fibras tanto solubles como insolubles. Existen diferentes tipos de lípidos o grasas, las conocemos como grasas saturadas, monoinsaturadas o poliinsaturadas. Hasta el día de hoy, bueno, se conoce que la existencia de 16 vitaminas, unas son solubles en agua, otras son solubles en grasa, por eso se les denomina hidrosolubles o liposolubles. Hay 3 vitaminoides o falsas vitaminas que también se requieren de por lo menos 20 sustancias antioxidantes, ¿sí? De 10 sustancias minerales que se pueden medir en macro y microelementos, ya sea en gramos, en miligramos, o 60 oligoelementos o elementos traza, que también son minerales, pero que se requieren en microdécimas, o millonésimas, ¿sí? Se requieren enzimas, el cuerpo las produce de manera natural, pero requerimos por lo menos 3, que son importantísimas para degradar tanto proteínas, para degradar carbohidratos, azúcares o grasas. Sí, necesitamos también por ahí un par de coenzimas, alimentos de origen probiótico, alimentos de origen prebiótico y factores herbales, elementos que vienen contenidos en las plantas. Por mencionarte algunos, hay elementos adaptógenos, arabinogalactanos, fitonutrientes, fitoestrógenos, flavonoides, isoflavonas, organosúlfidos, etcétera, etcétera. Y 2 elementos que la mayor parte de las veces muchos de los alimentos no los contienen, que sería el agua y el oxígeno. Si tú haces la cuenta, bueno, son un poquito más de 114 nutrimentos, pero el índice de consumo diario por lo menos son 114 de estas sustancias. ¿Dónde los puedo tomar o qué grupos de alimentos me favorecen para obtener estas sustancias? Bueno, alimentos de todos los grupos, tanto animal como vegetal, de origen orgánico preferentemente, o la alternativa que manejamos nosotros en Herbalife, ¿sí? Lo que es la denominada nutrición celular, en donde, bueno, tenemos productos diseñados para cubrir las necesidades que existen en nuestra dieta, ya sea por deficiencia o carencia de grupos nutrimentales, e inclusive vamos corrigiendo por ahí los excesos de ciertos grupos de alimentos. Entonces, brevemente, un resumen del primer módulo. El próximo módulo trataremos los problemas que existen en la alimentación. Y por el momento, cualquier inquietud que tengas, estamos a tus órdenes. Muchísimas gracias por tu tiempo. Que tengas un lindo día. Mi nombre es Iván Hernández. Namaste.